Y en el programa vamos a estar hablando sobre la participación de la mujer en política a propósito de las próximas elecciones para consejos municipales y para diputaciones. Me acompaña Alba Evelyn Cortés. Ella es abogada, especialista en derechos humanos, pero además es investigadora en el tema de participación de mujeres, violencia de género, entre otros temas. Bienvenida. Buenas noches, Alicia. Gracias por la invitación. Un gusto. A ver, tal vez hay varias cosas que quisiera comenzar por preguntarle, como por ejemplo la reciente más o menos aprobación hace un par de años, no mucho, de leyes, como por ejemplo la Ley Especial Integral contra la Vida Libre de Violencia para las Mujeres, pero además para ubicarnos y contextualizarnos en términos de qué tanto hemos avanzado, tal vez me gustaría retomar una investigación que usted hizo de un libro que se llama Hacia la participación política de las mujeres en El Salvador. Es importante hacer contextualizar porque sabe usted que, por ejemplo, las elecciones legislativas donde han podido participar mujeres apenas son 21 en toda nuestra vida republicana. Si usted compara eso, entonces dicen 170 y tantos algo de vida republicana, 21 elecciones en donde es muy poco, porque apenas las mujeres nos consideraron en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos con los hombres y con derechos políticos apenas en la Constitución de 1950. Y en esa época las elecciones legislativas y municipales eran cada 2 años, entonces en la elección del 52 no hubo ninguna candidata ni ninguna mujer electa. En la del 54 ninguna candidata y ninguna mujer electa. Fue hasta en el 56 que se eligen las primeras 3 diputadas. Pero allá en 1939, ¿qué requisitos le pedían a las mujeres y a los hombres para poder votar en la ley de elecciones? Habían requisitos diferenciados. Los hombres podían votar siendo mayores de 18 años. Las mujeres las clasificaban en solteras y casadas. Entonces, las solteras para votar debían probar mayor de 30 años y las casadas mayor de 25. Entonces, usted ve los requisitos. También a los hombres solo les pedían poder leer y escribir y a las mujeres les exigían como mínimo el 6º grado. Entonces, esa es un buen ejemplo cuando uno ve que hay discriminación directa o indirecta. Entonces, estaban dando el mismo derecho a ejercer el sufragio hombres y mujeres, pero con requisitos más severos, ¿verdad? Más fuertes para las mujeres, entonces siempre había discriminación. Parecería que esa es la constante en términos de evolución. Si uno nota en términos de avance, de reivindicación de derechos de la mujer, en este caso derechos políticos, parecería que es un paso pero muy lento lo que se logra avanzar a veces con aprobaciones de leyes, pero hay gente, por ejemplo, que critica el piso para participar en consejos municipales, o esta cuota que se ha puesto. Pero no criticaban el 0% que tenían las mujeres, ¿verdad?, antes de que se aprobaran estas leyes, porque es una cosa inconcebible. Le digo porque como abogada, pues yo mido mucho la parte formal de la ley. Si una ley nos dice que tenemos que pagar impuestos, pues todo el mundo paga impuestos, aunque usted no quiera, usted lo paga. Pues la Constitución de 1950 de El Salvador dice que hombres y mujeres son iguales y tienen igualdad de derechos para participar en el ámbito de la política formal y los derechos de ciudadanía. Pues no se cumplía. Así simplemente aquí hay una Constitución que cuando se refiere a igualdad de hombres y mujeres, las personas eligen si las cumplen o no. Y no hay un control de las instituciones que tienen que controlar. O sea, hay una, dijéramos, como una tolerancia a la violación de derechos humanos de las mujeres. En los últimos años, ¿verdad? Y esto es bien importante recalcarlo, la participación de más mujeres en los puestos de poder ha sido clave para este desarrollo legislativo. Yo le puedo decir que las mujeres de la Asamblea Legislativa de todos los partidos políticos se comprometieron a por fin hacer el desarrollo de una ley de igualdad, para que no suceda lo que usted dice, Alicia. Tenemos la Constitución, pero no hay una normativa, y estamos muy acostumbrados a que si no nos ponen descriptivo, ¿verdad?, el derecho en otra ley, no se cumple. Pero también entonces ahora con la ley de igualdad y equidad ya no puede haber excusa. Por ejemplo, usted sabe de que en la ley de partidos políticos aprobada el 14 de febrero de 2013,
se dio un empujón, una medida positiva, de decir, miren, partidos políticos, ustedes ya no pueden llevar solo hombres, porque las mujeres aquí tienen los mismos derechos que ustedes, y son el 53.4% de la población, y en todos los departamentos de nuestro país, en las últimas 3 elecciones han votado más mujeres que hombres. Si usted leyera, Alicia, todas las leyes que nos enseñaban que éramos inferiores a los hombres, existe un imaginario colectivo de que somos inferiores. ¿Y por qué no nos cuenta, Alba? Ya que hizo usted el recuento, es importante, ¿sabe por qué? Porque nos da una idea de por dónde, de qué tanto hemos avanzado. Yo ejemplo, le quiero explicar el país donde nacimos, nosotras como mujeres, y este es el país que se tiene que transformar. La Constitución actualmente dice que somos una república, ¿verdad?, democrática y representativa. Entonces esa representación hay que evolucionar, no es solo de ideología política, sino que toda la ciudadanía debe tener derecho a participar y a opinar y a esa contraloría. Pero por ejemplo, antes de 1950 no existía igualdad jurídica en el matrimonio. ¿Qué implicaba esto? Que los bienes del marido eran del marido y usted no podía reclamar nada, ¿verdad? Por ejemplo, el esposo tenía el derecho de corrección, Alicia. De corrección. De corrección, y que era eso, que podía corregir, así le llamaban, no maltratar. El marido, decía nuestro Código Civil de 1860, puede corregir a su mujer de manera moderada, en lugar privado y con fines correccionales. Cumplidos esos 3 requisitos, era legal. Yo le digo, si ahorita dijéramos, deroguemos estas leyes y volvamos al Código de 1860, usted no pudiera estar trabajando aquí. Claro que no. Usted pudiera trabajar en tareas mujeriles, le llamaba el Código Civil. ¿Cuidar a mi con hijo? autoridad. No, podía ser, fíjese que el Código Civil decía, las mujeres pueden desempeñar cualquier trabajo y no necesitan el permiso del marido si son tareas mujeriles. ¿Cuáles eran las mujeriles? Ser actriz, posadera, que era como tener pequeños hotelitos, ¿verdad? Nodriza, porque la nodriza era una profesión, ¿verdad? Amamantar a niños para que no, porque otra madre no podía, por enferma, porque moría. Maestra, actriz, decía, y pueden desempeñarlo sin permiso, a menos que exista, dice, protesta del marido notificada con anticipación a sus clientes de que él no autorizaba a su mujer. Entonces ahí nadie podía contratar con uno. ¿Qué implica eso? Que usted necesitaba permiso formal de un patriarca para poder ejercer su libertad de hacer una carrera, un trabajo. Entonces, cuando usted ve eso, y por ejemplo, los hijos de un matrimonio, la representación legal la tenía el esposo, no nosotras como esposas. Las mujeres solo tenían 2 opciones, o el matrimonio o el convento, y las universidades son hoy lo que el convento era para las mujeres del siglo XVII. Entonces, el que usted pueda tener opción al estudio, a la educación formal, es un avance, ¿verdad? Porque ya no necesariamente existe una sola opción de tener ese ambiente, dijéramos, privado. También usted con el estudio formal puede ingresar al mundo público, como usted y yo lo estamos haciendo. Pero ¿qué pasa? Ya podemos hacer eso formalmente, pero lea usted las estadísticas y las mujeres siguen recibiendo el mismo salario a igual. Haga un análisis, ¿cuánto ganan los presentadores? Lo mismo que usted hace. ¿Tiene el mismo salario los hombres que las mujeres? ¿Verdad? ¿Qué tipo a mí me agrada verla a usted con este programa de opinión, porque generalmente nos sacan para clases de cocina, cuidar niños. Hay estudios de Naciones Unidas que dice que a nivel mundial las mujeres por el mismo trabajo que el hombre ganan 30% menos, 1/3 parte menos. Y usted es igual que en derecho formal, pero no igual sustantivo. Y eso está en todas las áreas, en la parte laboral. Fíjense que hay un montón, por ejemplo, de discriminaciones en el ámbito laboral. A mí me sorprendía un informe de la Procuraduría General de la República de hace como 3 años, que en el año habían habido como 12 mujeres que denunciaron violencia física en el trabajo. Es decir, patadas, cachetadas, empujones, escupidas y violencia física. Usted eso no lo ve en un empleado hombre. Yo le decía a Alicia que, por ejemplo, hablábamos de los derechos civiles, el derecho, por ejemplo, a formar una familia, el trato dentro de la familia, en las leyes en la de 1860 que le digo, antes de tener un código de familia, ¿verdad? Que es del año 94, sí, del 94. Imagínense ustedes que teníamos disposiciones que las esposas teníamos que seguir al marido doquiera que él fijara su domicilio. Era obligación.
Entonces no tenía derecho a la libertad. Ni siquiera entremos a hablar de derechos políticos, estamos hablando de derechos civiles. Mucho más básico. Claro, lo básico. Derecho a la vida. ¿Sabe usted, Alicia, que los esposos tenían derecho a quitarle la vida a la mujer adúltera si le encontraba en acto de adulterio? Y eso lo decía el Código de Instrucción Criminal de 1863. Entonces decía, el parricidio, quien mate a su cónyuge es parricida y pena de muerte. O sea, yo mataba a mi esposo, pena de muerte, él me mataba a mí. Pero después venía la excepción. Pero, dice, el marido que encontrara a su mujer en adulterio y la matara, no sé qué, o la dejara gravemente herida, mutilada, no tendrá pena. Y si la mataba, la pena era el destierro, de 6 a 12 meses. Y el destierro era que no tenía que vivir donde la mató y 15 leguas a la redonda, de aquí al Puerto de la Libertad. Por 6 meses, esa era la gran pena. Entonces usted ve que el derecho a la vida no se respetaba para las mujeres. ¿Qué sucede ahora? Ya con igualdad jurídica, con derechos civiles, derechos políticos, con código de familia moderno, con sus fallas, pero lo mejor que el Código Civil, con ley de igualdad, con ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, y están matando a una mujer diaria por motivos de odio, menosprecia su condición de mujer. Yo lo que también es importante recalcar aquí son las obligaciones del Estado. Mire, cuando hablamos de Constitución, que ahí están los derechos políticos de las mujeres, la Constitución es el pacto social que hemos hecho hombres y mujeres, y decir, nos vamos a organizar de esta manera, yo voy a contribuir como ciudadana en esa, pero el Estado tiene unas obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? De respeto, o sea, no causar violencia, ni restricciones, ni discriminaciones a las mujeres. La otra es de garantía, quiere decir que si hay instituciones del Estado, por ejemplo ahora, veamos si los partidos políticos cumplieron el 30%. Mínimo de mujeres. ¿Qué tal si no los han cumplido? No digo que no. El Estado tiene que entrar a decir que no se pueden inscribir planillas si no cumplen el 30%. Esa es la obligación del Estado, es el deber. Y el otro es de actuar con la debida diligencia ante violaciones de los derechos humanos de las mujeres. ¿Qué pudiera ser la debida diligencia? Hay muchas mujeres que van a participar en la política, las discriminan, las excluyen, se burlan, hacen un uso abusivo de su imagen, de su intimidad. Existen disposiciones que pueden alegarse para pedir una sanción a ese tipo de cosas. O sea, ya no es que solo las mujeres entran vacías de protección, sino que está garantizada por varias leyes. Pero eso implica, y yo no quiero dejar solo en las mujeres la responsabilidad, porque es el Estado quien tiene que garantizar que estos derechos civiles y políticos se cumplan. Y cuando hablamos del Estado, hablamos de cualquier persona que brinde un servicio público. Se establece algunos criterios para promover la participación de las mujeres en política. En las 2 leyes que hemos hecho mención acá, recientemente aprobadas, 2011 más o menos, hace referencia sobre que pues precisamente las instituciones del Estado, llámese todos los que pueden estar vinculados, tienen que promover la participación política de las mujeres. Así es. Ahora hay una ley que establece un piso para participar. Es una elección que, bueno, se va a implementar por primera vez. ¿Qué expectativa tiene como investigadora? ¿Cree que se cumpla? Entonces yo creo que esta cuota del 30% mínima que aprobó la Asamblea Legislativa, y sí quiero decirle, por impulso del Grupo Parlamentario de Mujeres, por eso es bueno tener más mujeres en la cosa pública, en todos los ámbitos. Se aprueba el 13 de febrero de 2013. Primero fue interesante porque se aprueba la ley de partidos políticos por 70 y tantos votos. E inmediatamente, ¿verdad?, en el Pleno dice, ahorita vamos a votar solo para reformar un artículo para dar el 30% mínimo a las mujeres dentro de las 5 elecciones siguientes. Y esa disposición se aprobó por 52 o 54. Mujeres. No, hombres y mujeres, pero lo que le quiero decir que no tuvo el mismo número de votos. Para la ley de partidos políticos, más de 70 votos, y para reformar eso solo 50 y tantos. Sí, entonces, no me lo sabía. La Asamblea Legislativa lo ha publicado, y yo hace poco lo estuve viendo, fue interesante porque sacan las votaciones, ¿verdad? Entonces digo, en ese momentito que están aprobando por 70 y tantos votos, no tuvieron los mismos votos la disposición reformada para el 30% en mínimo, ¿verdad? Porque no es el máximo, el mínimo. ¿Qué es un sistema de cuota o un impulso? Cuando usted ha tenido un colectivo, ¿verdad?, humano
que ha estado discriminado o ha estado anulado en el ejercicio de un derecho, el otro grupo lleva una gran ventaja, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres llevan 130 años de ventaja a las mujeres en el ejercicio de los derechos políticos. Esas 130 años de ventaja, usted no debe esperar 500 años para llegar a la igualdad. Especialmente porque formalmente hemos dicho, las mujeres aquí tienen los mismos derechos que los hombres, ¿verdad? Contribuyen a la economía, etcétera. Entonces se dice, vamos a dar esta medida positiva, que es una medida de impulso, un empujón, un resorte, se le llama de diferentes maneras, para comenzar a facilitar el ejercicio de esos derechos. Y se pone el 30%, que es un techo, es un piso bien mínimo, porque actualmente las mujeres diputadas son el 27%. Entonces casi es el mismo porcentaje que está ahorita. Pero mire qué interesante, que eso es para las elecciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De elección popular, para las en asamblea, también consejos municipales. Pero yo acabo de ver un informe también de la Prudencia Ayala, de esta ONG, que dice que en el ámbito ejecutivo solo es un 6% de mujeres ministras y viceministras. Entonces es un número bien bajo. Es un número bien bajo en el ámbito ejecutivo. ¿Qué pasaría en el judicial? Fíjese que hace 4 años yo vi las estadísticas del órgano judicial. Casi están igual hombres y mujeres. Las mujeres superaban por 0,5% las mujeres jueces superaban 0,5% a los hombres jueces. Pero ¿dónde estaban las mujeres juezas? En la base de la pirámide. Juezas de paz, ¿verdad? Juezas de paz casi todas. Y a medida va subiendo usted de primera instancia, de cámara, etcétera, hasta llegar a la magistratura, ¿verdad? ¿Cuándo es por primera vez que tuvimos una magistrada de la Corte? 94, las primeras 2, creo que no, 2, en el 94, o sea, está hablando 20 años atrás. Antes nunca existió magistrada, ahora tenemos 5. Vienen las nuevas elecciones, habría que ver, uno esperaría. Y no es porque de pronto le dicen, y solo porque son mujeres. Mire, esa pregunta nunca se le hicieron a los hombres. ¿Y por qué solo porque son hombres se agarran el 100%? Nadie. O sea, estaba ahí la violación clara a los derechos de las mujeres y nadie cuestionaba. Ahora se dicen, mire, esto está escrito, pasémoslo a la realidad, y de pronto vienen ese tipo de frases. Por ejemplo, hace un par de días comentaba aquí en el programa de que a veces hay comunicadores, por ejemplo, que entrevistan a mujeres candidatas y generalmente se les pregunta por lo mismo, ¿verdad? Ya lo comentábamos un poco y seguro que usted se acuerda, amigo televidente, se les pregunta por el tema del aborto y invariablemente es lo que normalmente se les pregunta durante entrevistas pero es raro, por ejemplo, que salgan opinando o se les pregunte sobre temas que también afectan, como por ejemplo el tema de la seguridad o el tema de la violencia en El Salvador. Esto no tiene que ver con funcionarios públicos, tiene que ver, por ejemplo, con comunicadores. Allí, ¿de qué forma se puede ir modificando, digamos, en el ámbito privado, por ejemplo? Bueno, usted diría, es en el ámbito privado, pero están haciendo uso, ¿verdad?, de espacios de comunicación, ¿verdad?, masiva, y resulta que el Estado está obligado a vigilar esos espacios de comunicación. De hecho, dijéramos, están regulados estas empresas, aunque sean privadas. Entonces, en El Salvador no hay ningún derecho absoluto. No hay. El único derecho que no tenía restricciones era, creo, si no me equivoco, el de no violar la correspondencia, y hubo una reforma a la Constitución hace pocos años. Pero de ahí hasta el derecho a la vida, Alicia. Si la Constitución dice que se puede quitar la vida en caso de guerra internacional, acepta la pena de muerte en caso de guerra internacional. Hasta la vida está limitada. No puede decir que por mi derecho a la libertad de expresión o comunicación, pues yo no tengo límite. Cuando usted me dice que viene un presentador y lo único que me pregunta es qué pienso yo, ¿verdad?, de los niños, que de las escuelas, que del aborto, que si hay mujeres malas y buenas, que es el binomio que quieren poner, ¿verdad? Aquí existe, y no me quiero ir sin decirle, aquí existe el aborto masculino, que es el gran problema que tenemos. ¿Cuál es el aborto masculino? El aniquilamiento del producto de la concepción por omisión. Vaya a ver usted las estadísticas de la Procuraduría General de la República, ¿sabe cuánto recogen? Por cuotas alimenticias obligadas, $1 millón, más de $1 millón al mes. Aquí, la mayoría de familias, no hay un hombre responsable. Entonces, nadie toca el aborto masculino, ¿verdad? Yo eso sí se lo quiero decir, porque de pronto son temas de verdad candentes que hay que hacerlo. No hay cárcel, hay arresto de fin de semana
para los hombres que dejan morir de hambre a los hijos por año. O sea, para mí no debería ser incumplimiento del deber de asistencia económica, para mí tendría que ser homicidio en grado de tentativa como mínimo, pero no lo queremos ver así porque venimos todavía, se acuerda de los alimentos necesarios, aquello para que no se muera de hambre. Entonces no valoramos la leche. Sí. Y entonces se me fue lo que lo que le quería decir. De que el Estado tiene ese presentador, eso se llama misoginia. Lo que él tiene es la misoginia. Considera a las mujeres, ¿verdad?, mentalmente inferiores a los hombres, entonces no les pregunta temas de actualidad. ¿Qué piensa de la economía? ¿Qué piensa de las inversiones? ¿Qué piensa usted de la seguridad pública? No les pregunta eso porque para él su sexismo, en gran medida su misoginia, ¿verdad? No le permite ver a las mujeres como un ser humano en igualdad de condiciones con el hombre.